Imagina que vives en Alemania en el siglo XVIII. En los cafés y los laboratorios se habla de espejos, prismas y electricidad. La ciencia promete explicarlo todo, pero nadie ha logrado descifrar qué hay después de la vida. Aún así, día tras día, los avances científicos explican más fenómenos y fascinan a las personas, pero el público aún anhela conocer y vivir lo sobrenatural. Y entonces, un día, llega a tu casa una invitación firmada por el ilustre masón Johann Georg Sofer, donde te invitan a una sesión. El único requisito, presentarse en ayuno y estar preparado para hacer contacto con el más allá. Llegas a la dirección pactada y al entrar te dan bebida y botanas con un sabor raro, pero nada que te alarmara. Entonces, después de unos minutos de espera, donde charlaste con las demás personas del lugar, preguntándose unos a otros qué sería lo que verían esa noche, el salón comienza a llenarse de un olor a incienso. Aparece humo de los rincones de la habitación y rápidamente las luces se apagan. Unos segundos después, lo ves por primera vez. Una figura flotando a un lado de la multitud. Voces huecas que provienen de la nada. Llantos y luces repentinas que no puedes explicar. Después de unos minutos, termina la sesión. Y ahora estás convencido de que existe el más allá. Acabas de ser testigo de la manifestación de las almas que ya habían dejado este mundo. Y ahora caminan entre nosotros una vez más. Y todo gracias al místico Johann Georg. La mejor parte de toda esta historia es que de hecho pasó. Aproximadamente en 1770, en Alemania. Y te estoy hablando del fenómeno de la fantasmagoría. La fantasmagoría surgió a finales del siglo XVIII como una forma de espectáculo que combinaba óptica, teatro y algunos aseguran que magia verdadera. Su principal herramienta fueron las linternas mágicas, lo que ahora conoceríamos como antecesores del proyector de cine, para proyectar imágenes de esqueletos, demonios o espíritus sobre pantallas de humo o paredes oscuras, mientras el público permanecía en penumbra. Su origen se vincula al ilusionista belga Etienne Gaspard Robertson, quien hacia 1797 en París realizó las primeras funciones famosas en el convento de los capuchinos. Las imágenes se proyectaban desde atrás, de manera que parecía flotar en el aire, acompañadas de sonidos lúgubres, música y efectos de luz. Este espectáculo nació en plena era del romanticismo, cuando Europa atravesaba el duelo de la Ilustración y comenzaba a fascinarse por lo irracional y lo oculto del más allá. La fantasmagoría era en cierto modo una forma controlada de experimentar el miedo y lo sobrenatural. De igual forma, la fantasmagoría definió en gran medida la percepción que tenemos ahora de los fantasmas y los espíritus. Fue gracias a estas prácticas que se le comenzó a relacionar a los fantasmas con seres transparentes, capaces de atravesar paredes, debido a que sus manifestaciones en estos eventos eran efectos de la luz. De manera general, conseguían el truco de la siguiente manera. La herramienta estrella, como ya hemos comentado, era el uso de una o varias linternas mágicas, precursores de los proyectores modernos, para proyectar imágenes terroríficas de esqueletos, demonios y fantasmas. Se proyectaban por la parte trasera de una pantalla semitransparente para ocultar la fuente de luz, y usaban proyectores móviles para hacer que las imágenes se movieran y cambiaran de tamaño de forma espectral. Quizá en estos días eso no suene para nada aterrador, pero si hubiera sido una persona en París o Alemania del siglo XVIII que nunca en su vida había visto un foco, seguramente te hubieras orinado.
Los espectáculos se llevaban a cabo en la oscuridad total, reforzados con decoraciones espeluznantes, sonidos perturbadores, humo aromático, e incluso en algunos casos se menciona el uso de fármacos o el llamado a ir directamente, cansado o en ayunas, para hacer que los espectadores fueran más susceptibles. Entre los personajes más famosos que hacían estas sesiones macabras destacaron Etienne Gaspar Robertson. No sabemos a ciencia cierta si fue el primero, pero sí el que lo popularizó. Físico, ilusionista y pionero del cine de terror. Su fantasmagoría mezclaba ciencia y espectáculo. Usaba espejos, humo y proyecciones móviles para crear la ilusión de apariciones. Sus sesiones eran tan convincentes que los asistentes juraban haber visto fantasmas auténticos. Entre ellos los más destacados, el espíritu de Robespierre y María Antonieta. Y aunque Robertson era en toda ley un showman, hubo otros que se lo tomaron bastante en serio, como el ocultista y masón Johann Schoffer. Este personaje alemán afirmaba que podía invocar espíritus por medio de sus proyecciones, antes de la invención de la linterna. En sus sesiones, generalmente ofrecidas en una logia masónica, se dice que se aparecían espectros de figuras históricas como Federico III de Sajonia o Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios. Este último aparecía ante los espectadores envuelto en llamas. El efecto que estas sesiones producían en el público era de total convencimiento. Sin embargo, estos dos no eran los únicos que desarrollaban la fantasmagoría. Alrededor de Europa hubo otros personajes y otros casos famosos. Por ejemplo, John Henry Pepper perfeccionó la ilusión óptica que hacía aparecer y desaparecer espectros en los escenarios, y se convirtió en un truco muy usado en el teatro victoriano. Por otra parte, las fantasmagorías inspiraron otro tipo de prácticas, como las sesiones espiritistas de las hermanas Fox, consideradas el origen del movimiento espiritista que posteriormente perfeccionaría y popularizaría Allan Kardec. Esto debido a que algunos shows se realizaban en antiguos monasterios o tumbas para aumentar la sugestión del público, quienes creían que de verdad estaban asistiendo a un ritual espiritual. Es por eso que espectáculos como el de Robertson y en general la mayoría de los actos de fantasmagoría inspiraron muchos rumores de apariciones reales. Después de las funciones, el público aseguraba haber visto los mismos fantasmas fuera del teatro o en sus sueños. Esto reforzó la idea de que la fantasmagoría no era un truco, era una puerta al más allá. Más adelante, en el siglo XIX, fotógrafos espiritistas como William Mauler afirmaron capturar auténticos espíritus en retratos, aunque sus técnicas derivaban directamente de los principios ópticos de la fantasmagoría. Desde una mirada filosófica y psicológica, la fantasmagoría es la materialización del deseo de hacer visible lo invisible. Además, nos habla del miedo a dejar de existir y el deseo inconsciente de que nuestra alma sobreviva. Podríamos decir que el ser humano proyecta fantasmas porque necesita creer que el tiempo no destruye todo, y de cierta forma podemos mantenernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos dentro de un mismo plano, sin perder contacto nunca. En última instancia, la fantasmagoría no solo se trata de espíritus, sino de nuestro anhelo de permanencia. Cada espíritu proyectado sobre una pared era el reflejo de una pregunta. ¿De verdad desaparecemos cuando se apaga la luz? La fantasmagoría fue el primer intento humano para convertir nuestro deseo de ver el más allá en imágenes frente a nosotros. Si quieres descubrir más historias donde la ciencia y el misterio se miran entre sí, dale like y suscríbete.